Buenas chicos, esta vez vamos a ver el ejercicio de un plano horizontal con fricción. Cuando ya tenemos la fuerza de fricción hay que tener más cuidado cuando estamos haciendo la sumatoria de fuerzas con paciencia y van a ver que lo van a lograr. Entonces vamos a empezar a leer el ejercicio. Dice, un coche de 15 kilogramos de masa es empujado por una fuerza F1 de magnitud 12 newtons. En este caso aquí nos muestran la fuerza F1, vean que es una fuerza inclinado a un ángulo de 60 grados. Y jalado por una fuerza F2 de magnitud 25 newtons. F2 es una fuerza horizontal, no, por lo tanto no va a tener un ángulo. Entre las ruedas y el suelo hay rozamiento, cuyo coeficiente es de 0,13. Cuando nos indiquen que hay rozamiento, que hay un coeficiente, es porque está la fuerza de fricción actuando, esa fuerza que detiene el movimiento, que es opuesta al movimiento. Entonces nos piden trazar el diagrama de cuerpo libre y encontrar la aceleración. El diagrama de cuerpo libre ya está de este lado. Tenemos nuestro coche, la fuerza F1 inclinada en dirección al movimiento y la fuerza F2 en línea horizontal en dirección al movimiento. Si nos posicionamos en el eje Y, las fuerzas serían el peso, la normal y bueno, también tendremos una componente en el eje Y, en este caso de la F1 que va en dirección hacia abajo, por lo tanto al igual que el peso llevan la misma dirección que sería negativa. Entonces chicos, vamos a tomar como positiva las fuerzas que van en dirección al movimiento, en este caso F1, su componente X y F2. F1 su componente Y como va hacia abajo, cuando algo va hacia abajo siempre lo vamos a tomar como negativo. Ok, entonces vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio, chicos. Para lo cual entonces primero vamos a obtener nuestros datos. Como datos que tenemos, bueno, el valor de F1 es una fuerza inclinada. F1 tiene un valor de 12 newtons y eso está a 60 grados. Es inclinada. Tenemos un valor F2 de 45 newtons. Tenemos un coeficiente de fricción que lo representamos con mu igual a 0,13. Y como tenemos ese coeficiente de fricción de 0,13, eso implica que vamos a tener una fuerza de fricción que lo representamos con una F minúscula. La fuerza de fricción, por definición, se calcula de la siguiente manera. Multiplicamos nuestro coeficiente de fricción, el símbolo es mu, pero por efectos de la pantalla y pizarra de Zoom no podemos dibujar el mu, entonces colocamos una U minúscula. Volviendo a la fórmula de fricción, sería multiplicar mu, ese 0,13 que ya tenemos, por la fuerza de la normal, que esa variable no la tenemos, entonces probablemente también la debamos calcular. Tenemos esa otra fuerza, entonces chicos, en caso de que lleguemos a ocupar el peso y podemos calcularlo de una vez, sería multiplicar la masa por la gravedad, que por definición el peso siempre va a ser así. Y la masa que nos dan en el ejercicio es de 15 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado. Y ese peso, por lo tanto, nos va a dar un valor de 147 newtons. Y bueno, la masa que tenemos, que ya sabemos que son 15 kilogramos. Esos son los datos que tenemos, chicos. Entonces vamos a proceder a hacer el cálculo. Como el carrito o el coche se mueve en el eje Y, en el eje X, disculpen, se mueve en el eje X el carrito en forma horizontal, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X.
Y siempre igual, a partir de la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas en nuestro eje X, chicos? Bueno, si nos volvemos a nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza F1, una componente de esa fuerza en el eje X, que sería con coseno. Una fuerza F2, ambas positivas porque van en dirección del movimiento del coche hacia la derecha. Y la fuerza de fricción, que es opuesta al movimiento. Esa sería negativa. Esas son las tres fuerzas que tenemos. Entonces vamos a escribirlo. F1 más F2 menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración. Vamos a sustituir los datos que ya tenemos. F1 tiene un valor de 12 newtons, está a 60 grados, por lo tanto vamos a usar la componente X, que sería con coseno. 12 newtons por coseno de 60 grados, más F2, que es 45 newtons, menos la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción, chicos, la fuerza de fricción, como ya lo habíamos mencionado en los datos, se calcula multiplicando el coeficiente que ya lo tenemos por la normal. Entonces sería 0,13, que es el coeficiente, por la normal, que ese valor o ese dato no lo tenemos. Todo eso igual a la masa por la aceleración, que es lo que debemos calcular. La masa sí la conocemos, ¿verdad? Es 15 kilogramos. Entonces la vamos a colocar de una vez. Listo. Ok. Sin embargo, tenemos el siguiente inconveniente. No podemos despejar la aceleración y calcularla. ¿Por qué, chicos? Por lo siguiente. Nos falta la fuerza de la normal para poder obtener el valor completo de la fuerza de fricción. Si vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, la normal es una fuerza en el eje Y, por lo tanto no podemos encontrarla haciendo sumatoria de fuerzas en X. Para encontrar la fuerza de la normal tenemos que hacer siempre sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y cuáles fuerzas están en Y? Bueno, la componente Y de la fuerza F1 que va en dirección hacia abajo, por lo tanto es negativa. El peso que va hacia abajo, que por lo tanto es negativo. Y la normal, esas tres fuerzas. La componente Y de la F1, el peso y la normal. Esas son las tres fuerzas. Vamos a calcular esta fuerza de la normal en otra pizarra. Entonces vamos a calcular la normal, ese valor de n. Y como está en el eje Y, por lo tanto, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Como el coche no se está moviendo en Y, no hay aceleración en Y, es de 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ya dijimos que la fuerza en Y es la normal, que es positiva. F1, que es negativa. Y el peso, que es negativo. Todo eso igual a 0. La normal no la conocemos, F1 la podemos calcular multiplicando su valor por seno del ángulo. En este caso, 12 newtons por seno de 60 grados. Menos el peso, que ya lo habíamos calculado y nos había dado 147 newtons. Eso lo teníamos en la otra pizarrita. Aquí está el peso. Sí, 147 newtons. Lo habíamos calculado multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Todo eso, corazones, es igual a 0.
Entonces, si ustedes ven, tenemos ya todos los datos para poder despejar nuestra normal. Ya todo esto es conocido. Entonces, nada más despejamos la normal. Todo esto que está restando pasa a sumar al otro lado. 12 newton por seno de 60 grados. Más el peso que sería 147 newtons. Y chicos, la normal nos va a dar un valor de 157,4 newtons al resolver en la calculadora. Entonces, cuando nos topemos fricción, siempre nos va a tocar calcular la normal. Para calcular la normal, hacemos sumatorias de fuerzas en Y. Vemos cuáles fuerzas están, las colocamos, vemos qué datos tenemos, los agregamos y despejamos la normal. Y así obtenemos la normal. En nuestro caso nos ha dado 157,4 newtons. 157,4 newtons nos dio, chicos. Voy a escribirlo acá. Por lo tanto, ya podemos despejar nuestra aceleración de aquí. Ya tenemos todos nuestros datos. Entonces lo voy a escribir acá. Si yo despejo mi aceleración de acá, ¿qué sería? Esto ya todo es conocido. Entonces, todo esto lo escribimos igual. Entonces voy a escribir 12 newtons por coseno de 60 grados más 45 newtons menos el coeficiente de fricción por la normal que ya la tenemos. La normal nos dio 157,4 newtons. Y todo esto, corazones, lo vamos a dividir entre la masa. Esta masa que está multiplicando pasa a dividir todo esto. Entonces, serían 15 kilogramos. Y voy a colocar la línea divisoria para que ahí ya veamos la división. Muy bien. Todo esto sería igual a nuestra aceleración. Y después lo que hacemos es calcular o resolver esta operación en la calculadora. Y como valor o como respuesta, esa aceleración da 0,70 metros por segundo cuadrado. En este caso hacia la derecha, que es donde se mueve, hacia donde se mueve el carrito. Y listo, chicos, así sería resolver un ejercicio con fricción, sea un plano inclinado, sea cualquier otro tipo de ejercicio. El truco está en hacer bien la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es donde generalmente se va a mover el objeto, y probablemente les va a tocar calcular la normal. Entonces ya vimos que para calcular la normal hacemos sumatoria de fuerzas en Y, colocamos que la aceleración es 0, por lo tanto lo único que hacemos es ver cuáles fuerzas están en Y, despejamos nuestra normal, obtenemos esa normal y ya podemos obtener el valor de la fricción, que es el coeficiente por la normal, y listo, que ese es el dato como que tenemos que buscar. Y ya luego encontramos nuestra aceleración. Todo esto lo dividimos entre la masa, que fue lo que hicimos acá, y resolvemos en la calculadora. Aunque sea un plano inclinado, corazones, el proceso es el mismo para encontrar la normal. Entonces esto lo pueden ver varias veces, hacer práctica varias veces de este ejercicio y luego probar con el de plano inclinado y van a ver que les va a ir muy bien. Nos estamos viendo próximamente.